Lo he puesto a la práctica. Un ratito que estoy buscando el archivo, que no sé dónde se me lo he puesto. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Acá está. Lo encontré. Me avisan cuando ya vean el PowerPoint. No se ve todavía, doctor. ¿Ya lo ven? No, doctor. Creo que no compartió pantalla. ¿Lo estoy compartiendo? A ver, espérate un ratito. Está lento. Compartir. ¿Me avisan si ya pueden ver? Estoy compartiendo ya. Sí, se puede ver, doctor. Ok. Voy a agrandar. Bien, Héctor, léete la primera práctica. Estudio de bacteriófagos. Método de aislamiento de virus bacteriano. Experimento 1. Materiales. Caldo de cultivo de 4 horas de Escherichia coli. Cloruro de calcio al 1.5%. Filtrado de fago. Agar nutritivo. Agar blanco. Placas Petri estériles. Pipetas estériles de
un centímetro cúbico graduado al 0.1 y tubos estériles. Colocar en un tubo de prueba 0.5 centímetros cúbicos de fago, agregar 0.2 de cepa de E. coli, agregar cloruro de calcio 2 gotas. Preparar placas Petri con agar sólido. En los tubos con agar semisólido, agregar la mezcla de fago. Mezclar bien los contenidos del tubo y agregar sobre la superficie de la placa de agar sólido. Mover la placa suavemente de tal manera que el agar forme una capa uniforme sobre el agar sólido. Marcar las placas, incubar a 37 grados y examinar a las 24 horas. Ya, Eso es chico. todo. Sí, sí. Eso es todo, ¿no? Ya. Sí, Esa doctor. práctica es la práctica que tiene que ver con bacteriófago. Ya, la práctica se llama bacteriófago. ¿Qué es el bacteriófago? Es un virus que infecta una bacteria. En este caso íbamos a obtener coliformes de agua estancada. Todas las aguas de desagüe, contaminadas, tienen coliformes fecales. Entonces se obtiene la bacteria, los coliformes o Escherichia coli, por ejemplo, que es uno de ellos, y se siembra en el agar. ¿Ya? Y luego se iba a agregar se iba a agregar un cultivo de fago, dice, ¿no, Héctor? Sí, un cultivo. ¿Ya? Ese fago es un virus que afecta a la bacteria. Entonces, ¿qué íbamos a obtener? Donde supuestamente habían crecido las colonias de Escherichia coli que ven ustedes acá marcado como blanco, como unos círculos blancos, donde iba a crecer las colonias, el fago la destruye, hace su efecto lítico y la destruye y deja todo un hueco. No se ve el crecimiento. Entonces ustedes iban a ver, luego de sembrado el fago con la Escherichia coli, iban a ver que hubo crecimiento bacteriano, pero después todas las bacterias fueron lisadas por el fago, con un efecto lítico. Entonces recuerden que el virus lo que hace es colocar su ácido nucleico, ya sea ARN o ADN, para que la célula se convierta en una fábrica de nuevos virus. ¿Y qué pasa con la célula? Son dos cosas. O se destruye, el efecto lítico, o se transforma, que eso lo vamos a ver después en efecto citopático. ¿Ya? Entonces, esta era la primera práctica de cómo vemos cómo un virus destruye una bacteria a través de su efecto lítico, y ese virus se denomina bacteriófago. Bacteriófago. Ahora léete la práctica 2, Héctor. Lectura de las placas con bacteriófago. Inoculación de huevos embrionados. Huevos embrionados, ya. Hay uno que dice procedimiento y el 2 cosecha con los huevos embrionados. Ya, eso léete. El El procedimiento. segundo o el primero, el procedimiento. El procedimiento primero. Sí. Vía alantoidea. Visualizar el embrión en el ovoscopio. Marcar el embrión y la cámara de aire. Perforar la cáscara en el borde de la cámara de aire. Usando una jeringa de 1 centímetro cúbico con agua calibre 22, inocular a través de la perforación de la cáscara y en un ángulo de 45 grados en relación al eje longitudinal del huevo y alejado del embrión. En zona libre de vascularización, inyecta 0.1 de la muestra. Vía amniótica. Visualizar en la anterior, perforar la cáscara en el centro de la cámara de aire, sostener el huevo en el ovoscopio y con jeringa de 1 centímetro cúbico de aguja calibre 22 de 1,5 pulgada, inocular dirección del embrión 0.1 del inóculo en la cámara amniótica. En ambos casos, sellar con parafina la perforación. Y ahora, 2. Cosecha con los huevos embrionados e inoculados. 2.1. Cosecha por vía alantoidea. Limpiar la mitad superior de la cáscara del huevo con alcohol. Cortar la cáscara por encima de la cámara de aire. Retirar la membrana
corioalantoidea que cubre la cavidad alantoidea. Con un bajalengua estéril, empujar el contenido del huevo hacia abajo, separándolo de la cáscara, para que el líquido alantoideo se deposite en este espacio. Retire el líquido alantoideo con pipeta de 5 centímetros cúbicos y deposítelo en un tubo 13 por 100. Guardar en refrigeración. 2.2 Cosecha por vía amniótica. Retirar asépticamente la cáscara y la membrana. Tirar hacia atrás la membrana alantoidea y sacar el líquido de esta cavidad con una pipeta, debe ser, dice Pepita, con una pipeta de 5 centímetros cúbicos. Retirar el líquido amniótico con una pipeta Pasteur en un 13 por 100. Guardar en refrigeración. Y en la otra página dice procedimiento de una inoculación por huevos embrionados. Sale código, vacuna contra la bronquitis infecciosa, tipo de producto, antígeno vacunal, subtipo de producto, vacuna a virus vivo, nombre, vacuna contra la bronquitis infecciosa, modo de obtención preparada a partir de cultivos celulares o fluidos obtenidos de huevos embrionados de gallina, SPF. Y luego dice, hay unos códigos, referencias, descripción no hay nada, control de calidad también está vacío, doctor. Y dice, tipo de cepa debe ser hecha por serología con suero mono específico. Ya, ahí nomás, Héctor, les explico, ¿ya? La inoculación en huevo embrionado, lo que ustedes están haciendo en esa práctica, el fundamento de esa práctica, es el fundamento de cómo se desarrollan las vacunas. ¿Correcto? Todos los virus, como ustedes saben, se van a multiplicar o replicar en células vivas. Entonces, cuando nosotros cultivamos virus, tienen que ser cultivados en células vivas. Y muchas de las vacunas que empleamos, muchas de las vacunas están hechas en el huevo embrionado. Otros tienen que buscar células que se reproduzcan rápidamente. Por eso que tienen que ser embriones. Por ejemplo, usamos cerebro de ratón lactante, riñón de mono. Todas esas son células para cultivos de virus. Entonces, yo inoculo, ven ustedes esta jeringa, y puedo inocular de acuerdo a la célula blanco de los determinados virus. Se pueden cultivar ya sea en la cavidad alantoidea, lo puedo cultivar en la cavidad amniótica, donde está el embrión, o puedo cultivarlo en el saco vitelino. Entonces, dependiendo del virus que quiera cultivar. Entonces, yo voy a inocular el virus. Acá, como ven, acá llega la aguja a través de la cámara de aire. Esta es la cámara de aire. Perforo la cámara de aire y entro mi aguja. Y este virus se reproduce, se replica bien en el líquido alantoideo. Acá lo cultivo. Y después de unos días, lo que hago es cosechar. O sea, abro el virus o vuelvo a entrar a la cavidad y saco lo que he cosechado en este líquido alantoideo, y ahí tengo harta cantidad de virus, que si eso después lo atenúo, busco la forma de atenuarlo, y ya tengo virus vivos atenuados, ya tengo una vacuna. Así de fácil, bueno, en la teoría. En la práctica, desarrollar una vacuna normalmente dura 10 años. La del corona se está haciendo en un año, pero por una cuestión de emergencia. Ya, pero esa es la idea. Porque acá digamos, la parte complicada es cómo atenúo un virus vivo atenuado, o cómo hago un virus vivo atenuado para que no produzca la enfermedad del virus salvaje, digámoslo así. Entonces acá tienen otra foto, ¿no? La cámara de aire. Y de acuerdo al ángulo que yo le dé, este huevo se pone en un ovoscopio. Son unas cajas con luz, donde más o menos un punto negro nos dice dónde está el embrión. Entonces, de acuerdo a donde ubiquemos el embrión, uno coloca la aguja y hacia el líquido alantoideo o hacia el líquido amniótico.
y hacia el líquido amniótico. Entonces lo que ustedes van a buscar acá es qué células se emplean para el desarrollo o para el cultivo de virus, como el embrión de pollo, ratones lactantes, células cancerígenas también se emplean. Como las células cancerígenas se replican rápidamente, son útiles para el cultivo de virus. Entonces traten de hacer como un cuadrito qué virus se cultiva en determinado, en determinada célula. ¿Correcto? Esa era la práctica de huevo embrionado para ver cultivo de virus. ¿Cuál es la práctica 3, Héctor? Como le decía, son sencillas y cortas. La práctica 3 es observación de láminas en efecto citopático. Y a eso lo hacemos el viernes. La 4, Prueba de hemoaglutinación como diagnóstico de virus. bueno, eso ya hicimos en Inmuno. La 5, Práctica 4 dice. Observación de corpúsculos de Negri en láminas coloreadas. ya ese también es un efecto citopático. Y la Y esa es la última, última. Ah, no, hay una última. Método de ELISA como método para diagnóstico de enfermedades virales. el LISA lo van a exponer, creo. O sea que ni hablar. Entonces, miren, el día viernes terminamos con efecto citopático y con inclusiones, corpúsculo de Negri, que es un efecto citopático también, ¿ya? Entonces, y ahí acabamos las prácticas. Como le dije, era bien cortito lo de virus. ¿Hay exposiciones hoy día, Héctor, de Inmuno? Sí, doctor, una exposición. Listo. Doctor, Compartan disculpe, pantalla. Sí, ¿le puedo hacer pregunten. una pregunta pero de inmuno, de PPD? Claro. Estaba leyendo un poco y decía que sirve para diagnosticar personas que ya han sido infectadas con la bacteria, con la tuberculosis, pero que está en un estado latente. Claro. Eh, o sea, pero es solo cuando, o sea, esa prueba detecta personas, por ejemplo, que ya se han curado, pero han tenido la infección antes también. Algo así entendí, no me quedó muy claro. No, lo que pasa es que el PPD no te hace diagnóstico en primer lugar. Es un criterio más para el diagnóstico de tuberculosis. Punto 1. Un PPD positivo te dice que has tenido contacto con el bacilo. Como bien lo dices, puede ser una infección que está ahí latente, ¿ya? Pero por lo general, aquí en el Perú, ya todos hemos tenido contacto con el bacilo, en una combi, en un micro, etc. ¿Me entiendes? Por eso que hay rango para la positividad. Punto 1. Punto 2 es la vacuna. Acá en nuestro medio todo el mundo está vacunado con la BCG. En otros países no colocan la vacuna a toda la población. Entonces, Sí, por eso que ustedes cuando busquen bibliografía van a buscar, por ejemplo, que es positivo de 5 milímetros, pero de repente en países que no colocan vacunación. En nuestro país el positivo es mayor de 10 milímetros. Entonces sí había leído que no te en dice que Estados tengas Unidos, tuberculosis, no te dice que tengas tuberculosis. Obviamente, un PPD mayor de 10, dice, ¿qué te dice? Dice, busca la radiografía y ve el cuadro clínico. Si el paciente tiene cuadro clínico sospechoso y tiene una radiografía sospechosa y además tiene un familiar con tuberculosis que vive en la casa, ahí ya tienes 4 criterios sin necesidad de aislar el Mycobacterium tuberculosis. ya, o sea, doctor, o sea, que todos O sea, seríamos no PPD se positivos, asusten si le sale PPD positivo, no se asusten. No porque por quise la que vacuna, tenga ¿no? tuberculosis. Claro, por la vacuna te puede salir un PPD 5, tranquilamente, Ya, tranquilamente. doctor, Y no ya quiere decir entendí. que tengas tuberculosis, salvo que estés con fiebre nocturna, sudoración nocturna, tos más de 2 semanas, que tengas un familiar que vive contigo que ha tenido tuberculosis, ahí ni hablar, hay que hacerse el Becan Esputo para hallar diagnóstico.
Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien. Doctor, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, doctor, pasamos a la exposición. una pregunta, doctor. Sí, pregunta. Esa parte de inoculación por saco alantoideo no la entendí muy bien. No sé si lo podría repetir un poco. Claro, mira. El huevo embrionado, ¿están viendo la imagen? Para yo cultivar virus, puedo cultivar en 3 lugares distintos. Puedo cultivar en la cavidad alantoidea, que la ven ustedes en esta imagen acá, alejado del embrión. Lo puedo cultivar en el saco vitelino, o lo puedo cultivar directo al embrión, en el líquido amniótico. Eso va a depender del virus que yo quiera cultivar. Por eso les decía, hay que buscar qué virus se replican bien en líquido alantoideo, qué virus en líquido amniótico y qué virus en saco vitelino. Otros virus no se pueden cultivar en embrión de pollo. Habrá que cultivarlos en cerebro de ratón lactante, en riñón de mono, en células cancerígenas, etc. O sea, cada virus tiene su célula de preferencia o su célula blanco para cultivarlo. ¿Correcto? Entonces, entrar a la cavidad alantoidea, cuando tú pones el huevo en un ovoscopio, ¿no? Más o menos, cuando lo pones, un ovoscopio es una caja, digamos, que se permite colocar el huevo y se apagan las luces, tiene un foco también, y te va como una transiluminación del huevo y te va a decir más o menos dónde está el embrión. Cosa que cuando tú colocas tu jeringa con el virus que quieres inocular a través de la cámara de aire, ¿no? Todos los huevos tienen una cámara de aire, esto lo puedes romper, y vas a dirigir tu aguja alejado del embrión. Y ahí vas a ingresar a la cavidad donde está el líquido alantoideo. Y si tu virus es un virus que crece mejor en líquido amniótico, diriges tu aguja hacia la cavidad amniótica. Seguirías así, en 45 grados, hacia la cavidad amniótica. Que esto ya lo identificaste con tu ovoscopio. Ya lo identificaste. Ya marcaste dónde está la cabeza del embrión y puedes dirigir tu aguja hacia el líquido amniótico. O sea, tienes diferentes cavidades en el huevo embrionado para cultivar el virus según el virus que quieras cultivar. Sí, doctor, pero mi pregunta es, los virus no crecen en medios líquidos, ¿no? Crecen en células, entonces, No, pero acá en hay, es- acá hay células, pues. Acá hay claro, células. pero son células del embrión, ¿no? Entonces no sería lo mismo son células propias del embrión, ¿no? De alguna parte específica de su cuerpo, supongo, ¿no? Supongo, ¿no? No sé. Pero bueno. Yo me imagino que el embrión, y hago buena pregunta, debe tener varios tipos celulares. O sea, esto viene a ser como, o sea, ¿cómo te lo explicaría? Como que la placenta es diferente del feto, ¿no? Son diferentes células. Igual están vivos, Sí, sí. Ujú. ¿no? Sí, Algo ya así es esto, ¿no? No soy un experto de células del huevo, pero son diferentes células, definitivamente, no son todas iguales. gracias. Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Qué tal, Eh, Giancarlo? Bien. He leído que en la cavidad alantoidea es donde se aísla el profago, o leí mal. Mm, De un propaga. profago, o sea, un virus bacteriano, bueno, podría ser. Me imagino que deben haber varios virus, a ver, habría que revisar, a ver acá. En la guía no sé si lo dirá, ¿ya? Pero voy a buscar acá en virus que crecen en cavidad alantoidea. Deben ser varios virus que se cultivan en cavidad alantoidea y en cavidad amniótica. Y los coronavirus también en cavidad alantoidea. Por ejemplo, entonces, es probable que si las vacunas, no lo sé porque no tenemos el sustento científico, han sido desarrolladas en huevos embrionados, entonces la persona que es alérgica al huevo tendría que tener cuidado al vacunarse. Hoy día, bueno, porque todo es periodístico, pues no, hoy día salió una noticia de que en Inglaterra que ya están vacunando, habían hecho 2 personas reacciones alérgicas a la vacuna. Entonces, eso hay que ver también, virus.
Mira, en la cavidad lantoidea habla acá, en la producción de vacunas, por ejemplo, influenza, fiebre amarilla, rabia, paperas, adenovirus aviares, virus de la enfermedad de Newcastle. ¿Se dan cuenta? Son varios virus que pueden crecer. Es cosa de seguir investigando. Ese es en huevo embrionado y en la cavidad amniótica. La más utilizada es la cavidad amniótica que la cavidad lantoidea. Pero, por ejemplo, influenza crece bien en la membrana coriolantoidea. Entonces eso pueden buscar. Aquí hay una imagen. Sí, lo mismo es. Es lo mismo, pero hay que buscar los virus que pueden crecer en las diferentes cavidades. Pero son varios virus, ¿ah? Varios virus. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctor, ¿por qué no le afecta al embrión? No, el embrión después, sí, o sea, después tú vas al cosechar y sacar el líquido lantoideo o el líquido amniótico, ahí estás matando al embrión. O sea, como el embrión es una célula, tiene células que se reproducen rápidamente, el virus va a crecer rápidamente. Y en la cosecha ya matas el embrión. Ya matas el embrión. Al cosecharlo, ¿ah? Obviamente, como te digo, el virus por lo general produce un efecto lítico. Pero en el momento que se está reproduciendo las células, ahí tienes que aprovechar para cultivar el virus. Y hacer cantidad, pues, cantidad de vacunas, todas las que puedas. Este embrión, en nuestra práctica en la cosecha, ahí, cuando abríamos el huevo para ver dónde habíamos inoculado, o sea, ¿qué hacíamos? Acá, ojalá que encuentre una imagen acá de cosecha, ¿ya? Después que cultivábamos, abríamos el huevo para ver dónde habíamos inoculado, si habíamos acertado en la cavidad o habíamos fallado. Así lo abríamos, pero lo pintábamos donde está la... Cuando tú vacunas, no vacunas o sea, mejor dicho, cuando vas a producir vacunas, tienes que usar, pues, cientos de huevos, ¿no? Así todos inoculan. ¿Dónde está? Acá. No sé si logran ver esta imagen. ¿Logran verla? Sí. Sí. Sí, doctor. Ya. Aquí, ¿no? Aquí están las cavidades, ya, esta es la cosecha, ya. Aquí ya se muere el embrión, ya. Aquí hemos cosechado y nuestro virus, que digamos, inoculamos en cavidad amniótica, pinta así de un color. En el caso de la práctica, no íbamos a emplear virus vivos, sino colorantes. Entonces, un colorante azul de metileno, por ejemplo, para la cavidad lantoidea, y un colorante rojo, pónganse la safranina, para la cavidad amniótica. Entonces, si entrábamos a cavidad amnióticas, el embrión se pintaba de rojo. Y si entrábamos a cavidad lantoidea, todo alrededor se pintaba de azul. Eso es lo que íbamos a hacer en la práctica.
Pero el embrión ahí quedaba, ¿no? Esta era la cosecha que íbamos a hacer. Esta es la cosecha que íbamos a hacer. Primero lo inoculamos y después lo cosechábamos. Complicadito era la práctica, porque teníamos que acertar en la cavidad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, disculpe, una pregunta sobre virus. Sí. En la clasificación mencionan ortomixovirus, creo, para mixovirus y adenovirus. No, adenovirus sí, ¿no? Pero sí entiendo, adenovirus también. Pero los ortomixovirus, no sé si por el lugar donde atacan o sea, para no estar memorizando, ¿no? Sino para relacionarlo. ¿Con qué lo Los nombres de los virus. A ver, te voy a abrir la guía. ¿Dónde está la guía? Déjame ver un ratito. O sea, no se compliquen con los nombres de los virus. Todos tienen un porqué. Voy a abrir la guía para más o menos guiarlos en eso. La mnemotécnica. Hay un eco. Acá. Ese es el huevo embrionado. Este es el bacteriófago. Y acá tienen los virus, ¿ya? Acá tienen los virus, la familia. Primero, la mayor parte de virus son virus ARN. ¿Ya? Y virus ADN solo son 6 familias. ¿Hay alguien que tiene eco ahí? Si puede apagar su micro para que no se... ¿O es el mío? Es el de usted, doctor. Todos los micros están apagados. Chispas, ya. ¿Pero ustedes se escuchan bien o sale con eco? No, ya está ya. Ya está. Ya está. Ya, qué raro. Ya. Miren acá. Virus ADN. Parvovirus. Parvo significa pequeño. Parvo significa pequeño. Entonces son virus pequeños ADN. Ejemplo, el parvovirus humano B19, que produce la verruga. Hepagnavirus, que es el virus de la hepatitis B. Hepa, de hígado, DNA, virus. O sea, es un virus de hígado, DNA. El único es el hepatitis B. Entonces, cuando en el examen les pregunten, el virus de la hepatitis B, ¿qué tipo de ácido nucleico tiene en su genoma? Como es un hepagnavirus, tiene ADN. O sea, el nombre de la familia te dice que tiene ADN. Hepagnavirus. ¿Qué significa papovavirus? ¿Quién me dice? Papovavirus. ¿De dónde sale el nombre? Ya, les digo, ¿ya? Papovavirus viene de papiloma, virus de papiloma, po de poliomas y de vacuolas. O sea, virus que producen papilomas, poliomas y vacuolas. Y ahí está el nombrecito. Papovavirus. Virus que producen papiloma, polioma y vacuolas. Ahí está el nombrecito. Papiloma virus. Adenovirus del adenoides. Y de paso les sirve que es un virus ADN
Doble mnemotécnica ahí. Viene de adenoides y de paso es ADN. Y los herpes ya tiene que ver, digamos, en toda la familia de herpes virus, y eso tiene que ver con la enfermedad que producen, ¿no? Ahí sí son varios virus herpes, el citomegalovirus, el varicela zoster, los herpes simple, en fin. Este está relacionado, el nombre es con la enfermedad. Pox virus, también el pox tiene un significado, ¿ya? Son virus, digamos, que tienen una forma como de ladrillo. De ahí viene el nombre poxvirus, es un nombre como el latín. Vamos a los ARN. Todo lo demás son ARN. Picornavirus. ¿De dónde sale este nombre? ¿Quién me dice? Facilito. Así como los virus ADN tenían su virus chiquito, que era el parvo, parvo significa chico, los ARN también tienen sus virus chiquitos, que son los pico, viene de chico, RNA virus. Virus pequeños, RNA. Esos son los picornavirus. Ejemplo, el de la polio. Acá este cuadro se ha bajado. El polio es un picornavirus. Después tienen virus que tienen que ver con cómo se les ve en el microscopio electrónico. Y ahí tienen virus que se ven como cáliz y virus. Virus que se ven como toga virus, el de la rubiola. Virus que se ven como corona solar, que hemos visto ahora, coronavirus. Virus que se ven como forma de bala, rhabdovirus. O sea, todo esto es como se ve en el microscopio electrónico. ¿Entendido? Luego tienen otros virus de acuerdo a su localidad donde se descubrieron. Bunya virus, Bunya es un pueblo africano. Ahí se descubrió este virus, a pesar, acá estaba, se ha bajado esto, ¿no? Y el arenavirus, bueno, también forma de arena. ¿Ya? Luego tienen acá, los ortomixovirus tienen que ver con la capacidad de hacer moco. Tienen dos, el ortomixo y el paramixo. Mixo significa moco, ¿no? Como se relaciona con la gripe o con las enfermedades respiratorias, de ahí vino el nombre. Ortomixo, paramixo. Y luego tienen virus, retrovirus, son los que tienen la enzima, la transcriptasa reversa. Transcriptasa reversa, como el virus del VIH. Retrovirus, de ahí viene el nombre de la familia. Filovirus, no acá. Flavivirus. ¿Esos qué virus son? ¿Qué significaría Flavi? Amarillo. Ya lo hemos visto en Aspergillus flavus, ¿no es cierto? Sí. Son los que producen enfermedad amarilla, o sea, los que te producen ictericia. Y ahí tienen el virus, acá no está, pero tienen hepatitis C, por ejemplo. En flavivirus tienen el virus de la fiebre amarilla, es un flavivirus, por ejemplo. Entonces, te producen ictericia. Y por último tienen esto que se llama reovirus. Ya el que me saca ya se retira del curso, tiene 20 ya. Diarrea, intestino, no sé. No son reo de preso. Reovirus. Y acá le sacaron el nombrecito, ¿ya? Claro, como ves el rotavirus lo relacionas con la diarrea. Y no te falta razón, porque es así. Virus, o sea, viridad de virus, o de origen, virus de origen respiratorio, la R, y E de entérico. Virus de origen respiratorio y entérico. Entre ellos el rotavirus. Así sacaron el nombre, pues, ¿no? Y le pusieron reovirus. Entonces, todos estos nombrecitos
que puede uno marearse, todos tienen un porqué. Tienen un porqué. Entonces, cuando ustedes les pongan en el examen, los picornavirus son virus ARN o ADN. Pucha, ya en el nombre nomás ya lo sacaste. RNA. Facilito. No hay forma de equivocarse. Si ustedes aprenden los 6 ADN, ya todo lo demás es ARN. Entonces no van a fallar en el examen. Cuando les toque una pregunta de ese tipo. Porque de ADN solo son 6 familias, no hay más. No hay otra acá. No hay una más que no se haya puesto en este cuadro. Solo son estos 6. Estas 6 familias. Todo lo demás es ARN. ¿Ya te quedó más claro lo de los nombrecitos? Sí, doctor, gracias. Bien. Bien, chicos. Eso no les dieron en la primera... recién han empezado virus, pero en la generalidad les han debido decir esto. Los nombrecitos de los virus. Tiene su gracia. Bien, chicos. ¿Quién expone? Mi grupo, doctor. Ya, listo. A compartir pantalla. Un ratito. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Y se ve también, ¿verdad? Sí, choque anafiláctico. Está bien. Espera. Un ratito. Está un poco lento. Se demora en pasar. Sí, con tranquilidad. Ya, buenas noches. Ay, no, se me cerró. Un ratito, doctor. Sigue nomás, Ivo. Acá todavía se ve la... O sea, a mí se me cerró el PowerPoint. Ya. ¿O no? Doctor, espere un ratito, es que se me cerró, no sé por qué, el Sí, PowerPoint. con tranquilidad, hijo, no te preocupes. Y me acuerdo que no había guardado el PowerPoint, pero espero que se quede la... Sí. Eso sí está más complicado. Espera, A espera. veces se guarda solo, pues, ¿no? ¿Cómo no vas a guardar tu PowerPoint? Bueno, no les digo nada, porque antes yo también no encontraba la práctica de virus y decía, pucha, ¿dónde he puesto la práctica de virus? Y de repente no lo he guardado. Sí, tiene autoguardado lo bueno. Menos Uf, mal. sí. Ya, verdad, no, ya voy a presentar pantalla, ¿no? Ya. Buenas noches, doctor Saldarriaga. Buenas noches, compañeros. El tema que me ha tocado es shock anafiláctico. Primero hay que definir qué es un shock y luego anafilaxia, ¿no? Bueno, ¿qué es un shock primero? El shock, hay distintos tipos, ¿no? Sea cardiogénico, hipovolémico, anafiláctico, etcétera, séptico. Bueno, el shock se define como la imposibilidad del sistema cardiovascular para satisfacer las demandas metabólicas y celulares, ¿no? Es un desbalance entre la demanda y el oferta y demanda de oxígeno, ¿no? Es cuando no satisface las necesidades metabólicas de todo el organismo. Bueno, y en este tipo de shock y este es el shock anafiláctico, ¿no? ¿Qué es la anafilaxia, no? La anafilaxia es la manifestación alérgica más grave que existe. Es una reacción alérgica generalizada, a diferencia de otras reacciones alérgicas. Esta reacción generalizada es rápida,
en minutos y es muchas veces mortal. ¿Qué más? La reacción alérgica es sistémica, ¿no? Ahora, cuando esta reacción se junta con problemas cardiovasculares, caída de tensión o pérdida de conocimiento, es lo que conocemos como el shock anafiláctico, ¿no? Puede conducir a un desenlace fatal. Mm, sí, los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar este shock son los pacientes alérgicos con atopía, enfermedades atópicas, ¿no? Alérgicas, asma, enfermedades cardiovasculares, y se asocia bastante con la genética también. Bueno, ahora un poquito vamos a ver un poco de la fisiopatología, bueno, de las causas en sí. De aquí voy a volver a esto es más fisiopatología. Voy a hablar un poquito de las causas. Las sustancias que pueden producir anafilaxia, shock anafiláctico pueden ser alimentos, drogas, venenos, alimentos como el maní, nueces, leche, huevo, pescados, mariscos, frutas, drogas, principalmente los fármacos son los derivados de penicilina, ¿no? La penicilina y sus derivados, los betalactámicos, podríamos decir. Los AINES también, vitamina B12 dice, y los venenos, ¿no? Como las picaduras de avispa, abeja, látex, alimentos. Entonces, en realidad el problema del shock anafiláctico no está en las sustancias, porque estas sustancias son normal. Las personas generalmente las consumen y no les pasa nada, ¿no? El problema en sí no es de la sustancia, el problema es del paciente, de la persona, ¿no? Que su organismo no está, ¿cómo decirlo? No tolera estas sustancias, sino hay un desbalance entre su mecanismo, bueno, su propia genética, ¿no? Y cómo procesa estos antígenos. Bueno, acá vemos, por ejemplo, las causas más habituales, como les mencioné, son los alimentos, los medicamentos y alimentos, ¿no? Acá vemos un cuadro donde se puede ver que principalmente son los fármacos. Los fármacos y luego los alimentos, etcétera, ¿no? Y otras también. Bueno, también los mariscos, etcétera. Ahora vamos a ver qué más. Acá vemos lo mismo, lo que les he mencionado, las frutas, etcétera. Ahora vamos a hablar un poquito de, bueno, este shock anafiláctico es una reacción mediada, es un tipo de hipersensibilidad tipo 1, está mediada por reacción de inmunoglobulina E, que aparece cuando el antígeno alcanza el torrente sanguíneo. Con el antígeno, después les voy a explicar un poquito más de la fisiopatología, les estoy explicando ahorita. Cuando el antígeno reacciona con el IgE sobre los basófilos y los mastocitos, primero se sensibiliza a la persona. No ocurre en la primera contacto con el antígeno, se sensibiliza. Luego es cuando, en la segunda exposición, es cuando ya se generan los antígenos, ¿no? Perdón, la respuesta inflamatoria, sea histamina, leucotrienos, ¿no? Prostaglandinas también. Entonces, y otros mediadores. Estos mediadores, bueno, ¿qué causa estos mediadores, no? Contracción del músculo liso, por ejemplo, ocurre una broncoconstricción, también ocurre una dilatación vascular porque el endotelio se retrae y hay una mayor profusión del endotelio. También esto impide que el oxígeno llegue a los tejidos, ¿no? Va a haber disnea y síntomas gastrointestinales, ¿no? También por la contracción del músculo liso. Se acelera la peristalsis, ¿no? Vasodilatación, extravasación del plasma hacia los tejidos, y esto va a causar edema y urticaria, ¿no? Ocasiona una disminución del volumen plasmático efectivo, ¿no? En los riñones, también y bueno, eso es conocido como el shock, ¿no? No va a haber satisfacción de los requerimientos. Ya, ahora vamos a hablar un poquito arritmias, etcétera, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Bueno, ¿cómo es la fisiopatología? Vamos a volver acá, disculpen. Primero ocurre en dos etapas. Es la sensibilización y el desencadenamiento. Para la primera etapa es cuando sensibiliza el paciente, ¿no? O sea, el antígeno llega a su cuerpo y hay una producción de IgE. El IgE se une a los, ¿no? Principalmente de mastocitos y basófilos. Recordemos que en las personas sanas o sin este trastorno, el primer anticuerpo que se produce es el IgM, ¿no? Es el de respuesta rápida. Sin embargo, en estos pacientes, el principal antígeno va a ser el IgE. Luego, en la segunda exposición, va a haber reexposición al antígeno, va a haber una activación de estos mastocitos y basófilos, liberando la inmunoglobulina E, y luego va a haber una acción de los mediadores, ¿no? Sobre los diferentes tejidos, con toda la cascada inflamatoria que había mencionado. Ahora, acá vemos, por ejemplo, lo mismo
cómo es el alérgeno bueno, la célula dendrítica, ¿no? Va a presentar el antígeno al linfocito T. Este linfocito T va a activar a través de una interleuquina 4 a la célula B. Va a haber diferentes interleuquinas, ¿no? Que van a activar también los mastocitos. Acá en la célula B se encarga de la producción de la inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E se va a juntar a los mastocitos, ¿no? Y también a los basófilos. Este mastocito tiene principalmente histamina, ¿no? Que es un vasodilatador y va a aumentar la perfusión, ¿no? Va a haber o sea, perdón, disculpen, no va a aumentar la perfusión, sino va a haber una vasodilatación y edema, por lo tanto, ¿no? Y no va a haber una buena irrigación de los órganos, ¿no? Leucotrienos, factor activador de plaquetas, y va a ser la reacción alérgica aguda, ¿no? Caracterizada, como ya les había mencionado, por dificultad respiratoria, porque va a haber una broncoconstricción, urticaria, también edema, estornudos, rinorrea, conjuntivitis, ¿no? Y también va a haber, bueno, esta es la parte alérgica crónica, ¿no? Que siempre se produce en cuando los pacientes cuando es reiterado esto también. Entonces acá vemos lo mismo, ¿no? Que va a haber los antígenos, que puede ser camarones, mariscos, ¿no? Picadura de abejas. Bueno, también puede hacer otras cosas como el ejercicio, el aire frío o el agua. También puede ser complejos de antígenos, ¿no? Entonces van a activar las células. Recordemos que es una hipersensibilidad tipo 1 que se caracteriza por el IgE, ¿no? Va a haber los mastocitos y los basófilos y va a formar todo, ¿no? La histamina, la triptasa, leucotrienos, prostaglandinas, citoquinas, y van a afectar los diferentes órganos, sea la piel, las mucosas, el aparato respiratorio, el gastrointestinal, cardiovascular y el sistema nervioso. Entonces, acá vemos, por ejemplo, los mediadores químicos, interleucina 4, interleucina 3, que estimula la proliferación de los mastocitos, la 4 y la 13, que amplifican la respuesta de los helper 2, bueno, el factor de necrosis tumoral alfa, que también estimula la inflamación, y bueno, la quimiotaxis también, ¿no? Entonces vemos cómo los mediadores, las quimiosinas, citoquinas que se pueden producir. Esto ya lo había mencionado, ¿no? Que es producido por el IgE cuando aparece el antígeno, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esto ya lo había mencionado. Bueno, esto ya lo va a profundizar más mi compañera, ¿no? Entonces, solamente para mencionarlo rápidamente, que debe cumplir con criterios como una reacción que compromete piel, mucosas. También debe haber un compromiso respiratorio y seguido de hipotensión arterial para definir esta enfermedad, ¿no? También como dos o más de los siguientes exposiciones, ¿no? Que puede ser compromiso de la piel y mucosa, hipotensión, síntomas asociados gastrointestinales, por ejemplo, caída de asiento, ¿no? De la hipotensión arterial para la edad. Entonces, en conclusión, lo que debemos hacer también cuando tengamos estos pacientes es verificar bien su historia clínica, ¿no? Ver si tiene antecedentes de atopía, ¿no? De alergia a diferentes sustancias, preguntarle también si es alérgico a algún medicamento, ¿no? Esperar también, y bueno, eso es lo que... Hay un protocolo a seguir, ¿no? Siempre debemos ver la historia clínica para ver si hay antecedentes de anafilaxia o no. Y estar preparados para cualquier evento adverso, ¿no? Que se presente en este caso. Y bueno, mi compañera va a hablar del tratamiento y de las clínicas. Eso sería todo, gracias. Muy bien. Voy a presentar también el de mi compañero porque tiene problemas con su internet, creo. Perfecto. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Sí, Lisbeth, perfecto. Bueno, continuando con la exposición sobre el shock anafiláctico, a mí me ha tocado hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, lo que respecta al diagnóstico lo vamos a ver en tres puntos, ¿no? En la parte de lo que es la clínica, el laboratorio y la parte de lo que es etiológica, es básicamente buscar definir cuál es la sustancia en este caso que ha originado
el cuadro. En lo que respecta entre el clínico y el laboratorio, hay que considerar que lo más importante aquí es el diagnóstico, o sea, que el diagnóstico de shock anafiláctico básicamente va a ser clínico. Bueno, vamos a empezar con la parte de lo que es la clínica. ¿Podrías pasar a la siguiente, Joaquín? Ok, en lo que respecta a la parte clínica, vamos a ver que el shock anafiláctico básicamente va a afectar a 4 sistemas o cuatro órganos, ¿no? Pero ya como mi compañero lo mencionó, basta con que se presenten síntomas en 2 o más, ya podríamos estar hablando de un cuadro anafiláctico, ¿no? En lo que se refiere al cuadro que pueda, en este caso, afectar a piel y mucosas, el paciente puede, en este caso, va a empezar con urticaria, ¿no? Que son esas ronchas, ¿no? Que le puede salir, puede presentar también lo que es el prurito, la picazón, ¿no? El angioedema, ¿no? Y con la sensación, en este caso, de picor. En lo que refiere a lo que es el sistema respiratorio, los síntomas que a este nivel pueden ser desde una tos, ¿no? También puede presentar disnea, lo que son las silbancias, el edema glótico, ¿no? E incluso también lo que es una broncoconstricción. Que puede hacer en este caso que el paciente ya tenga una dificultad para respirar, ¿no? Y esto puede agravar el cuadro que puede tener. En lo que se respecta a lo que es el sistema cardiovascular, básicamente lo que vamos a ver aquí es lo más característico, ¿no? El de un shock anafiláctico, que es una vasodilatación. Y esto lo que va a producir es a su vez es una extravasación de líquidos, ¿no? Lo que va a provocar en este caso un edema, y también lo que se va a ver por la vasodilatación va a ser una hipoperfusión de los tejidos, ¿no? Lo que va a conducir esto al shock, ¿no? Un shock, y también puede llevar a un paro cardiorrespiratorio y en el peor de los escenarios, ¿no? Y en lo que se refiere a los síntomas o a la clínica que puede presentar en este caso el paciente a nivel del tracto gastrointestinal, se tienen pues a las náuseas, a los vómitos, al dolor abdominal, ¿no? Básicamente estos síntomas son típicos en aquellos pacientes que deben el cuadro a haber ingerido algún alimento, ¿no? Que haya desencadenado justamente el cuadro. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que respecta a lo que es el diagnóstico por laboratorio, las guías básicamente hablan sobre que usamos, o lo que se debe de usar básicamente es la medición de la triptasa, ¿no? Que, bueno, básicamente, ¿qué es la triptasa, no? La triptasa es una proteasa que va a ser sintetizada ya por los mastocitos. eh, se habla de que existen 2 tipos, ¿no? Un tipo alfa y un tipo beta. El que nos va a importar para el tema del diagnóstico del shock anafiláctico es en este caso los de tipo beta. Porque ellos van a hacer, en este caso el mastocito lo va a producir cuando se está dando la reacción alérgica, ¿no? En este caso la reacción anafiláctica, ¿no? Y en este caso, esta triptasa tipo beta lo que va a producir en el organismo del paciente va a ser una vasodilatación y también lo que es la quimiotaxis, ¿no? Lo que va a amplificar en este caso el problema de la reacción inflamatoria, ¿no? Y bueno, también hay que recordar que la triptasa no solamente se va a dar, o en este caso se va a elevar en una reacción anafiláctica, también puede haber otros, en este caso, en otras circunstancias también puede pasar, ¿no? Pero aún así, se sigue utilizando, ¿no? Y mm, lo que lo que pude rescatar de lo que estaba leyendo era que esta triptasa lo que se va a elevar más o menos de los primeros 15 minutos o 30 minutos, ¿no? De haber iniciado en este caso el paciente con el cuadro, ¿no? Y es por ello que, bueno, y como se ve en el dibujo, ¿no? Va a tener un pico y luego va a decaer y más o menos va a empezar a bajar ya alrededor de 2 horas y media más o menos después del cuadro, ¿no? O sea, de haber presentado los síntomas, en este caso el paciente. Es por ello que se debe de realizar varias pruebas, ¿no? A los 15 minutos, a los 30 minutos, a las 2 horas y hasta incluso algunos señalan que hasta dentro de las 24 horas, ¿no?
Y bueno, en lo que respecta a cómo es que en este caso vamos a evaluar la tripasa, vamos a ver si esa está por encima de los 5 nanogramos por mililitro. Entonces estamos hablando de que el paciente presenta, en este caso, ha habido una reacción de tipo anafiláctico, ¿no? Si está por encima de los 25 nanogramos por mililitro, entonces estamos ya ante un caso de una reacción anafiláctica muy fuerte, ¿no? Es un shock. Y en lo que respecta a lo que es la histamina, ya señalan de que ya no se la usa, ¿no? Para diagnosticar en este caso anafilaxis porque no tiene una buena sensibilidad. Siguiente, por favor. En lo que refiere a la parte etiológica, lo que se va a buscar siempre va a ser, en este caso, primero empezamos, después de que haya pasado todo el cuadro, lo que se va a hacer es, en este caso, hacer una buena documentación del episodio, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer aquí va a ser, detallar todo lo que se le ha administrado al paciente, todo lo que en este caso el paciente refiere que ha comido y todo, o sea, lo que ha comido y que de repente nosotros podamos sospechar que haya sido, en este caso, como potenciales desencadenantes del cuadro, ¿no? Entonces, luego lo que se va a pedir en este caso al paciente va a ser que se haga en este caso un estudio alergológico, ¿no? Para que se pueda determinar exactamente cuál ha sido la sustancia que ha desencadenado toda esta reacción en él, ¿no? Entonces, básicamente lo que van a hacerle al paciente va a ser pues un prick test, ¿no? Y con ello va a confirmar básicamente la sustancia que ha sido en este caso la desencadenante del cuadro, ¿no? Y esto obviamente tenemos que documentarlo en su historia clínica y también indicarle al paciente, ¿no? Al respecto sobre cuál es en este caso la sustancia que le hace daño, de esta manera que el paciente ya pues conociéndolo pueda en este caso se pueda prevenir, ¿no? Que le sucedan futuros cuadros o episodios similares, ¿no? Siguiente, por favor. Y en lo que respecta al tratamiento, lo voy a hablar de forma muy sencilla nada más, porque todavía no llevamos farmacología, Correcto. pero ajá, sí, y lo que estaba leyendo en cuanto a lo que hablan sobre las guías americanas y las guías europeas, hablan sobre, básicamente, los primeros dos puntos lo habla la guía europea, si mi memoria no me falla, y habla sobre lo que es de tener en este caso, como primer punto, la exposición inmediatamente a esa sustancia que puede haber sido sospechosa de haber provocado esta reacción alérgica, ¿no? Y lo segundo, hablan sobre lo que es valorar el tema de la respiración, la circulación sanguínea y el estado de conciencia, en este caso, del paciente, ¿no? Y que en el caso que se puede dar, en este caso, un paro respiratorio, circulatorio, entonces lo que se debe hacer es iniciar la resucitación. Y en el caso del síntoma que mencioné, ¿no? En este caso de que tenga un síntoma de severo edema, en este caso ya sea facial, o que involucre a las vías respiratorias superiores, debemos de valorar, en este caso, o realizar ya en todo caso, una intubación endotraqueal, ¿no? Si está en amenaza, en este caso, la respiración del paciente. Si de no ser posible hacer este procedimiento, ya sea por el lugar en donde nos encontremos, el procedimiento que se tendría que hacer en este caso es hacer una cricoritomía, ¿no? Entonces, y bueno, y en lo que se habla sobre los fármacos, debemos de recordar que las guías de ambos, ya sea la guía americana o la guía europea, señalan que el tratamiento de primera línea que se debe administrar en este caso al paciente va a ser la adrenalina, o como lo conocen, ¿no? También como la epinefrina. Y hablan que debe ser administrado por vía intramuscular, no subcutáneo, porque dicen que en este caso por la vía intramuscular es el medio por el cual se va a absorber mucho más rápido, ¿no? Que por la vía subcutánea, ¿no? Y como se puede absorber más rápido, también va a tener una acción más rápida. Y bueno, en cuanto a lo que respecta a la dosis, se señala de que debe administrársele, perdón, 0.01 miligramos por kilogramo de peso del paciente, como un máximo de 0,3 miligramos en niños, y en adultos está en 0.5 miligramos, ¿no? Y que la administración, en este caso de la adrenalina, debe darse cuando presenta los síntomas, ¿no? O sea, lo primero que debe hacerse, señala también, es administrarse la adrenalina, ¿no? Y si no mejora el paciente, entonces se le puede volver a administrar cada 5, cada 15 minutos, hasta 3 veces,
si en la tercera vez ya no el paciente, a pesar de haber administrado en 3 oportunidades la adrenalina por vía intramuscular, no mejora, entonces lo que se debe hacer en este caso es ya llevar al paciente a UCI, ¿no? Para que ya ahí vean la manera de cómo poder en este caso ayudar al paciente. De repente le van a administrar la adrenalina por otra vía, ¿no? Que es básicamente lo que van a hacer. Y en lo que refiere a los medicamentos de segunda línea, aquí, bueno, lo agrupan a todos los medicamentos que pueden en este caso ayudar a mejorar al paciente, ¿no? Como, por ejemplo, los fármacos antihistamínicos, los betagonistas, los glucocorticoides o los corticoides, ¿no? Y en cuanto a la administración de estos fármacos de segunda línea, la guía refiere de que se debe de realizar dependiendo de los síntomas que puede tener en este caso el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una sintomatología respiratoria, ¿no? De repente tiene un broncoespasmo, entonces lo que deberíamos de darle como, en este caso, medicamentos de segunda línea, sería pues administrarle un betagonista, ¿no? En este caso, darle o sea, usar los broncodilatadores. Ahora, si tenemos pacientes que tienen síntomas cutáneos, ¿no? Los ronchones o tienen algún otro tipo de sintomatología similar, lo que se debe aplicar son los antihistamínicos, ¿no? Y bueno, y las guías dejan para último, para aplicarse a los glucocorticoides, ¿no? O los corticoides, porque dicen que básicamente no se sabe exactamente cuál es la acción que puede desarrollar en este caso los glucocorticoides o los corticoides si lo administramos como primera línea, ¿no? O sea, no se sabe exactamente cómo es que podría ayudar al paciente. Lo que sí se cree es que estos corticoides lo que van a ayudar es evitar una reacción bifásica que tiene en este caso la anafilaxis, ¿no? Recordemos que en este caso la anafilaxis bifásica es una recurrencia de los síntomas que ha presentado el paciente en un primer episodio, ¿no? Que pueden darse dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Luego de haber, en este caso, haber resuelto el caso, ¿no? Es decir, haber salvado al paciente, ¿no? Y es por ello de que un paciente que ha pasado por un cuadro de estos debe de ser observados, ¿no? Se señala de que más o menos deben ser observados por un periodo de más o menos 6 horas, ¿no? Tras haber resuelto el cuadro. Pero hay circunstancias, ¿no? Que podrían llevar que en este caso el paciente se lo mantenga por mucho tiempo más, o sea, hasta 24 horas en observación. En los casos, por ejemplo, en el que se ha tenido una afección grave, por ejemplo, de la vía aérea, ¿no? O de repente también en aquellos pacientes que han tenido anteriormente reacciones anafilácticas bifásicas, ¿no? O aquellas personas que, por ejemplo, se encuentran en zonas de difícil acceso, entonces de repente si se les presenta la parte bifásica, es decir, otra vez la recurrencia de los síntomas, podrían no llegar a tiempo a ser atendidos y pues podrían fallecer, ¿no? Y por último, debemos, bueno, para finalizar básicamente, ¿no? Debemos recordar que ninguno de nosotros estábamos libres de hacer un cuadro de estos, ¿no? De una reacción anafiláctica, ¿no? Y por ello debemos de tener en cuenta que esta patología es grave, ¿no? Entonces, aquí los minutos son muy, muy, muy importantes porque es un cuadro que desgraciadamente puede llevarnos a la muerte, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien. Pregunta, chicos. Preguntas para sus compañeros. Una pregunta para Joaquín. A ver. ¿Cuál sería el mejor tratamiento, no? O en el caso de un shock anafiláctico. Creo que se administraba un fármaco primera línea, ¿no? Para evitar eso. O ¿cuáles son los síntomas, ¿no? Que caracterizan el shock anafiláctico? Bueno, pues la parte de tratamiento la habló mi compañera Lisbeth, ¿no? Así es. Que va... Sí, Lisbeth. Sí, ya Carlos, lo que las guías refieren, lo que se debe administrar como primera línea es la adrenalina, ¿no? Como también lo conocen, la epinefrina. Ese es el tratamiento de primer
de primera línea. Y en lo que habla sobre lo que son las manifestaciones clínicas, se agrupan básicamente en 4 grandes, ¿no? En 4 grandes sistemas o en este caso órganos, como te había mencionado. En este caso lo que se refiere a si afecta pieles y mucosas, si afecta en este caso el sistema respiratorio, si está involucrado lo que es el sistema cardiovascular, o si está en este caso, si presenta en este caso el paciente síntomas de tracto gastrointestinal. Entonces, para como quedar con el cuadro de anafilaxia o en este caso shock anafiláctico también, que es la parte más grave de una anafilaxia. Entonces, básicamente se presenten dos manifestaciones clínicas, ¿no? Puede ser ya sea de tipo cardiovascular y puede ser de repente con, no sé, puede presentar una urticaria, ¿no? Un prurito, algo así. Entonces, si presenta 2 o más, ya podemos hablar de un shock anafiláctico, perdón, de una anafilaxia, ¿no? Eso es lo que he podido recoger. Sí, gracias. Sí, y para complementar nomás, bueno, como Lisbeth había puesto en sus diapositivas, ¿no? Que es una escala, ¿no? Una escala continua, creo, graduada, de mayor gravedad hasta, bueno, de síntomas, sí, de síntomas y signos más graves hasta menos graves, ¿no? Y bueno, ese es el protocolo que se sigue, ¿no? Y como hablamos también, hacer una traqueostomía en el caso de que no se pueda respirar, ¿no? Una cricotomía también. Sí, en otro caso. Y luego ya administrar la adrenalina, los corticoides, antihistamínicos y todo eso. Y bueno, los síntomas, como lo mencionó Lisbeth, claro, es un shock porque va a haber hipotensión, ¿no? Va a haber una hipotensión de más del 30%, de acuerdo al percentil de edad. También va a haber urticaria, ¿no? Edema, eczema también, y etcétera, ¿no? Sí, eso. Sí, o sea, lo que han expuesto sus compañeros está bien, pero tengan en cuenta que anafilaxia, o sea, un cuadro alérgico es el mismo mecanismo que la forma severa de la anafilaxia viene a ser el shock. Entonces, por eso que ahí mencionan que puedes usar antihistamínicos, puedes usar corticoides, etcétera, pero cuando ya estás el paciente con shock, ahí tienes que usar adrenalina. Sobre la vía, la más rápida que siempre hemos usado ha sido la subcutánea. ¿Ya? Es cierto, hay controversia, y eso ya queda para ustedes investigar de acuerdo a la evidencia, porque hay controversia, hay otros que usan intramuscular y les va bien, pero siempre, por ejemplo, yo usaba endovenoso, tranquilamente, porque, bueno, cuando conseguimos acceso a la vía, porque cuando el paciente está chocado, a veces es difícil conseguir vía, pero con acceso a la vía, endovenoso también te funciona, pero siempre diluido con solución salina, y se aplica lento. Entonces, cualquiera de las 3 vías, en ese caso lo que interesa es reaccionar. Por ejemplo, para mí es nuevo lo del dosaje ¿qué sustancia era la que se dosaba? ¿Conté? ¿Triptasa? Sí, doctor, tristeza. Eso Ya. señala. Mire, lo que pasa es que la parte de lo que saqué, de lo que hablé, es de inyectar en este caso la epinefrina o la adrenalina por vía intramuscular, lo he recogido de una ponencia que se realizó el año pasado por una doctora justo estaba actualizando a los médicos del Ministerio de Salud, si no me equivoco, y ella justamente hablaba sobre eso, recalcaba Sí, precisamente sí, sobre eso. Ajá. Sí, sí, y él la vía también habló un intramuscular, poco sobre la tristeza. sí. Sí, La vía sí. intramuscular se usa Ujú. definitivamente, ya, Sí, pero, o sea, hay que buscar la evidencia, pero cualquiera de las 3 vías, la que te salga más rápido, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. La cosa es colocarle adrenalina. Después, con respecto a la triptasa, bueno, del punto de vista práctico, o sea, del punto de vista práctico es que no lo veo, porque estás el paciente con el shock. En ese momento lo último que piensas, o sea, ya lo dijeron, el diagnóstico es clínico, ¿no es cierto? Es sí, sí, clínico. doctor. Entonces, en ese momento, lo menos que pienso es a ver, sale triptasa, a ver si se me va a morir o no se me va a morir este paciente. Y ahí, un laboratorio, ¿cuánto demorará el resultado? A eso voy. Desde el punto de vista práctico, no es funcional. O sea, mientras le tomo la prueba, lo mando al laboratorio y espere el resultado, o sea, o ya estoy en shock o no está en shock. Así de simple. Por eso que el diagnóstico sigue siendo clínico. O sea, desde el punto de vista, digamos, de medir una sustancia que se eleve, en ese momento sí podría ser, ¿no? Como una cosa de investigación.
Pero de una cosa práctica, el diagnóstico siempre va a ser clínico. Eso ni hablar. Obviamente ya ustedes en fármaco van a ver mejor el uso de la adrenalina, el uso de estas drogas, lo van a ver mejor. El antihistamínico va a servir, pero el efecto, la clorfenamina, que es el que actúa más rápido, empieza a los 30 minutos. O sea, yo le pongo, cuando se me ha presentado casos así, le pongo todo. Le pongo la adrenalina, le pongo el antihistamínico y le pongo el corticoide. Porque la adrenalina, así como el efecto es rápido, también se va a ir el efecto. Porque bien dijo Lisbeth, dijo bien claro, lo primero hay que quitar la sustancia que produjo el shock. Y el problema que tienes a veces es pacientes que reciben no una sustancia, no una penicilina, sino tienes una lista de medicamentos y reciben 10 o 12 medicamentos. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el que le está produciendo el shock? Y no le puedes quitar todo, por ejemplo. No le puedes quitar todo. Entonces empiezas con los AINES, con las penicilinas, con los antibióticos. De repente recibe 3 antibióticos, le vas quitando uno, ¿será este o no será? ¿Me entienden la idea? Pero a veces no identificas el causante del shock. Nos ha pasado, recibe vancomicina, ¿qué recibe? Vancomicina, clindamicina, mitacina. Y más su diclofenaco. ¿Cuál le está produciendo el shock? ¿Qué le quitamos? Todo. Ya quita todo, pues te lo puedes arriesgar, ¿no? Eso ya son decisiones del momento. Decisiones de momento. Entonces, por eso que pones adrenalina, el efecto puede ser corto. Entonces, mientras funciona la adrenalina, ya el antihistamínico empieza a funcionar a la media hora, y el corticoide más rápido te empieza a funcionar a la hora. Una hidrocortisona, hay que esperar 1 hora para que actúe. En cualquier reacción alérgica simple, por ejemplo, una urticaria, tú das un antihistamínico y si no mejora, puedes agregar un corticoide. El mecanismo de acción del corticoide lo van a ver en fármacos bien bonito en la vía inflamatoria. El corticoide te corta de inicio todo lo que es inflamación. Todo lo que es inflamación. Cuando vean la vía en farmacología van a estudiar los mecanismos de acción. Poner una dexametasona, por ejemplo, el tiempo de acción de la dexametasona empieza a las 2 horas. Pero a falta de hidrocortisona puedes usar dexametasona para lo que mencionó Lisbeth, la segunda ola, llamémosle así, de la reacción anafiláctica, ¿no? De la reacción anafiláctica que puede venir después. O sea, quitaste aparentemente todo, pero nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de alergia al corticoide. Sí, pero si el corticoide lo uso para la alergia, pero hemos tenido casos de alergia al corticoide, ¿no? Todo puede suceder en medicina, chicos, tienen que estar preparados para todo. Yo tengo 30 años de servicio en el Hospital del Niño y sigo viendo casos que digo, ¿y esto? ¿De dónde? No me cuadra por ningún lado. O sea, siempre te sorprende la medicina. Bien, chicos, este tema es interesante porque, como bien comentaron, nadie está libre de que se le presente. Ojalá que a ninguno se le presente un caso de estos, sobre todo si ustedes indicaron la medicación, ¿ya? Pero hay que estar preparados para actuar cuando el caso se presente. Entonces, revisen adrenalina, la mejor vía, la que la evidencia señale, y revisen el uso de antihistamínico y el uso de corticoide. Yo, desde el punto de vista práctico, le pongo las 3 cosas. Va a demorar en actuar cada uno en su tiempo, pero si voy decidiendo lento, el caso me puede ganar. El caso me puede ganar. Es así, pero a ver, ponle adrenalina a ver qué pasa. Y de repente, ¿no?, mejora un poco, de repente el shock continúa y cuando ya decida poner el corticoide o el antihistamínico, ya no me va a hacer mayor efecto porque eso va a demorar en actuar. Entonces siempre hay que ver riesgo-beneficio, obviamente, ¿no? Bien, chicos, tema para largo. Si no hay más preguntas, ¿alguna otra pregunta? Doctor, Kaylee, doctor, yo quería comentarle, o sea, tengo una amiga que ella es alérgica al coco, por ejemplo.
Y yo recuerdo que una vez, o sea, yo no sabía que ella era alérgica al coco. Y recuerdo que yo le había invitado algo que tenía coco. Y recuerdo que su reacción cuando después me dijo, ay, qué rico, ¿qué es? Yo le dije, ah, tal, de coco. Y ella al toque, me acuerdo que se fue al baño y empezó a como que a provocarse el vómito. Después eso, ella cuando se acerca me dice, estás loca, casi me vas a matar porque yo soy alérgica al coco. Y yo digo, pero yo no sabía. Y ella automáticamente recuerda que se estaba empezando como que a enronchar toda la parte del cuello, recuerdo. Pero menos mal, o sea, llegó hasta ese punto, no pasó a más. Entonces, mi pregunta, o sea, viene ahí, o sea, va a depender también de la cantidad, digamos, del alérgeno, a lo que le provoca la alergia, ¿no? De que su cuerpo pueda reaccionar o llegar a un shock. Ya, mira, por lo general, si bien es cierto, estamos hablando de medicamentos que pones por vía endovenosa, como bien se ha mencionado, alimentos, por ejemplo, con manillo he visto, con mariscos, y la reacción es tan igual como si lo hubieras puesto por vía endovenosa. El antiinflamatorio, por ejemplo, el diclofenaco vía oral, yo he visto como la urticaria inmediato, se llenan la urticaria, el edema palpebral, como que le hubieran pegado al paciente, el edema palpebral, se le cierran los ojos del edema palpebral. Entonces, la reacción por vía oral, como se ha mencionado ahí por alimentos también, puede producirse tranquilamente el shock anafiláctico. Más que cantidad del alergeno, que podría ser, sí, podría ser, se supone que para hacer un shock anafiláctico o una reacción anafiláctica, has estado previamente sensibilizado. Eso sí, definitivamente. Es por eso que a veces las pruebas, ya que tocaste el tema, a veces las pruebas de alergia, por ejemplo, a veces viene el paciente y te dice, doctor, me van a, digamos, internar, y yo quiero saber, no sé, y quiero saber si soy alérgico a la penicilina. Entonces viene el médico y te hace te agrega, digamos, te echa una gotita de penicilina a la conjuntiva, a ver si se pone roja, o te hacen, a ver, vamos a dártelo, el prick test, por ejemplo. Y de repente lo que estás haciendo es sensibilizándolo. De repente ahí no sale nada, pero quedó sensibilizado. Y cuando le pongan su penicilina de verdad, hace el shock. Por eso que no ven ustedes de rutina que alguien diga, a ver, te voy a hacer la prueba para ver si eres alérgico o no, porque si tú le dices que no y después hace un shock anafiláctico, ya fuiste también. Te metes en problemas legales. Entonces, ojo con eso, ya, ojo con eso. Sí es cierto que los alimentos también te dan shock anafiláctico, y lo que hizo tu amiga fue rápido, pues, ¿no? O sea, inducirse el vómito para evitar la absorción del componente del coco, que cuál será que produce la reacción alérgica, ¿no? Yo creo que ha sido más la inducción rápida del vómito que la cantidad. Ya. Creo que sí, porque incluso, o sea, sí, o sea, yo vi que se le habían ronchado toda la parte del cuello, me recuerdo incluso la cara, pero, o sea, más, o sea, no llegó a más, solamente ahí, pero sí recuerdo que me asustó porque, eh, o sea, ella me contó que incluso un tiempo atrás también así tuvo un problema con el coco y incluso llegó hasta que le faltó, o sea, se sentía hasta que incluso que se ahogaba, ¿no? Claro, Y fue horrible. Entonces, como ella recuerda ese episodio que vivió, en ese mismo momento la primera reacción que ella tuvo fue provocarse el vómito porque estaba muy, muy, muy preocupada. claro, si hubieras tenido tu adrenalina en la mano, no pasaba nada. Hubieras dicho, acá tengo adrenalina, no te preocupes, cómete el pastelito, ¿no? Ay, Complicado, sí, no, sí, sí, complicado. Bien, chicos, vamos a dejarlo ahí y ya nos vemos el día viernes para terminar con la práctica de virus. Buenas noches. Ok, Héctor. Muchas gracias. Gracias, gracias. doctor. Buenas noches. Hasta luego, chicos, nos vemos.
Kaylee, una pregunta. ¿Va a seguir habiendo clases de virus? Joaquín, Héctor, me estabas hablando. Lo siento, me avisó. Este, Ya dime. ¿Va a haber mañana y pasado mañana clases de virus o todo se pasa para parásito? No, sí va a haber clases normales hasta el día 18 de virus. Hasta la otra semana todavía. Ujú. Por eso es que el doctor Leiva me dijo que avancemos nomás con el práctico. Avancemos con el práctico, si es posible seminarios también, pero el teórico de virus sí se va a tomar el próximo año. Entonces, si es que le digo al doctor que pasemos todo para la otra semana, no sé, por método. ¿Cuál? Las exposiciones de inmuno. Ah, porque Mm, mañana supuestamente acabaríamos el práctico de virología. Solo quedarían las expos nada más. bueno, el doctor Leiva me dijo que quiere las notas de inmuno para el 15, así, a lo mucho. Ah, ya fue entonces. Ujú. Eso fue lo que me dijo, pero no sé si podría esperar más tiempo, porque como supuestamente lo han extendido hasta el 18, pues imagino que hasta el 18 se podía entregar notas, ¿no? Pero más que todo creo que lo Pregúntale, hace el sí. doctor porque eso de hacer el cuadro y estar promediando toma tiempo. Entonces por eso creo que el doctor lo quiere más antes posible. O tal vez también lo dice porque algunos doctores envían fuera de tiempo. Es que el doctor dice el 14 y están enviando 15, 16, 17. Ya, bueno, entonces ya fue, pues. Mañana nomás. Pasado mañana. Le voy a preguntar igual al doctor Leiva, a ver si es que puede recibir notas hasta, ya ponte hasta el 16, 17. 16 podría ser. Ya, Kaylee, gracias. Chao, chicos. Chao.